Hoy voy a hablaros de una empresa que me habéis solicitado, que es AENA, la empresa de gestión de aeropuertos más grande del mundo. Bueno, primero el disclaimer, como siempre, que esto es meramente educativo, no son recomendaciones de compra ni de venta. Y nada, pues como sabéis, yo os he dicho en algún vídeo que no suelo tener empresas españolas y AENA es de las poquitas que tengo en mi cartera. Primero, cotiza en bolsa solo desde 2015. Es relativamente joven en bolsa, pero tiene un montón de años. Lo único que pasa es que antes era totalmente del Estado y salió a bolsa, y aún así el Estado tiene la participación mayoritaria del 51%. Gestiona en España solo 46 aeropuertos y 2 helipuertos. Básicamente gestiona casi todos los aeropuertos de España. Y tiene una ventaja competitiva enorme porque nadie puede gestionar el mismo aeropuerto en España. Entonces no puedes competir contra AENA aunque quieras. Y luego internacionalmente han ido expandiéndose poco a poco. Tienen 23 aeropuertos ahora mismo. Gestionan el 51% de Luton, que está en Londres, el 100% del Grupo del Noroeste, que son 6 aeropuertos en Brasil, y varios aeropuertos también están en Colombia, tienen algo en México. Aunque sus principales ingresos son, como vamos a ver a continuación, en España. Entonces os iba a hacer aquí unas gráficas muy bonitas y todo explicado, pero realmente la ventaja que tiene AENA a ser parte del gobierno es que tiene muy buenas presentaciones porque se compromete a ser transparente. Y bueno, pues de las pocas cosas buenas que suele tener una empresa en la que está involucrada el gobierno. Entonces vamos a ir, os voy a guiar interactivamente en vez de ir con el PowerPoint. ¿Qué suelo hacer yo? ¿No? Si yo primero, si me cuentas AENA, yo no sé nada, voy a mirar lo que ha ocurrido en bolsa y digo, mira, gestión de aeropuertos tiene que ser un desastre porque obviamente ahora mismo no hay tráfico con lo del virus, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues ha caído de 170 euros que estaba el 10 de febrero a 116 que está hoy. Creo que llegó a caer de 90 o a 100. Por ahí se ha mantenido, está a 116. Ya la compré un poquito más de 100, o sea que creo que llevo hecho un 12% o algo así ahora mismo. Esta caída, que es muy importante, dices, bueno, si luego se recupera lo que es el tráfico aéreo, debería de volver a los 170. Esto es un error muy común, no es cierto, porque puede que vuelva o puede que no, tenemos que ver qué ha ocurrido. Pero bueno, vamos a ver primero, buscamos cómo está de beneficios. Bueno, primero vemos que ahora mismo está la PER 13, pero claro, tiene los beneficios del año pasado, que es de 8,80 de euros por acción, que esto que no lo va a ganar este año, vamos, imposible. Pero generalmente estaba cotizando un PER 18, PER 19, porque es una empresa muy estable, con mucha ventaja competitiva, como os he dicho antes, y es muy complicado que le vaya a salir competencia, por lo menos en España es literalmente imposible. Entonces suele justificar esto. Además tiene un dividendo, que aquí no sale, pero está rondando ahora mismo el 8%. Si nos fijamos cómo ha ido evolucionando, vemos aquí el income statement, está desde 2016. Estos son revenues, son ventas, y net income son los beneficios. Estaba en 2016 con 3,71 billones, y el año pasado terminó con 4,44 billones en ventas. Y también, o sea, y sus beneficios de 1,16 a 1,44. Básicamente ha crecido más o menos a un 7% anual en ventas y casi un 8% anual en beneficios. O sea, que iba muy bien. Y este año se esperaba que iba a ir todavía mejor, y se esperaba que un crecimiento, porque había firmado un par de contratos nuevos de aeropuertos, se esperaba seguramente un crecimiento de un 12 o un 14%. Claro, nos ha venido la sorpresita del virus y pues es lo que ocurre. ¿Qué suele hacer generalmente? Bueno, pues lo que hay que ir primero es saber encontrar Investor Relations, ver todos, empezar a entender la empresa básicamente. Entonces yo voy a Google y suelo poner algo como esto. AENA Investors, mira, ya está ahí, Relations. Esto te va a enviar a la página de relaciones con inversores. Aquí está puesto en español. No está en inglés, bueno, lo pongo en español, relación con inversores. Y te vas moviendo por la página web y te vas leyendo todos los documentos que hay aquí de todos los años hasta que entiendas el negocio. Por suerte es un negocio muy sencillo. Y además tienen una página web que está muy bien. Veis aquí lo mismo de los beneficios, antes las ventas, ingresos, gastos, lo tienen todo en gráficas. Si quieres puedes ver también las tablas dándole este botón.
Y tienes tráfico de pasajeros, tienes todo tipo de información. Está muy bien estructurada la página. Balance, los estados de flujo. Perfecto. Entonces vamos a mirar en un documento que son el último trimestre. Porque lo que ha ocurrido hasta el año pasado está muy bien para saber que iba muy bien la empresa, pero nos preocupa ver si el virus ha tenido un daño permanente en la situación financiera de la empresa, ¿no? Entonces, en este PDF, que justo son los resultados del último trimestre, ya empezó a tener impacto el virus en el último mes, que fue del último trimestre, que fue en marzo. Empezaron a tomar medidas porque veía lo que iba a venir, ¿no? Todavía no tenemos los datos de este trimestre, que van a ser desastrosos, obviamente, que terminarán en junio, pero bueno, nos está volando. Para que os hagáis una idea, si os leéis este documento, os explica en la situación actual que para el mes de abril ha caído un 95% el tráfico de pasajeros. En Luton, en el aeropuerto de Londres, está volando apenas 1000 personas al día, que eso son como que son 3 aviones grandes. No es nada. El de Iberia han tenido que combinar todas, lo pone por aquí, todas las terminales las han cerrado, de las 4 terminales que tiene el aeropuerto de Barajas, en Madrid, y las han combinado en el terminal 4 y el de Barcelona en el terminal 1. Todo lo demás lo han cerrado. Y dices, bueno, ¿y cuáles son los principales negocios de una gestión del aeropuerto? Y vamos a buscarlo. Aquí están los resultados por líneas de actividad. Vemos que tiene 2 negocios principales, el aeronáutico y el comercial. Esto está muy bien explicado si te sacas las notas anuales y te las lees. Básicamente, aeronáutico es todo lo relacionado con los aviones, como puede ser gestión de, o sea, el parking de los aviones. Por ejemplo, yo que vuelo, cuando tú despegas y aterrizas, cuando haces las pruebas, cada vez que tocas suelo, cada vez que aterrizas, tienes que pagar es una cuota, que cada aeropuerto es distinto y depende del tamaño de tu avión. ¿Por qué? Porque el asfalto de las pistas de aterrizaje se desgasta. También tienes el tema de llevar el equipaje de pasajeros, alquiler de hangares, hay todo tipo de cosas. Eso está puesto dentro de los ingresos aeronáuticos. El comercial es el aeropuerto en sí, todas las tiendas que hay dentro, es el duty free, ¿no? Entonces vemos que del último trimestre el 63% de los ingresos era un aeronáutico y la tienda, que es lo que se denomina comercial, el 27%. Sin embargo, en beneficios, bueno, aquí está gastos, pero en beneficios vemos que más de la mitad es más rentable todo el tema de las tiendas que la gestión de aeronáutica. Esto es solo el último trimestre. Generalmente suele ser 50-50. ¿Vale? Y lo que es curioso es los ingresos internacionales, que es la gestión de como Luton o en Brasil, solo representa alrededor del 7%, que no es casi nada. Entonces, vemos primero que lo importante aquí son estos dos, y en España, porque el internacional representa muy poco en AENA. Aquí te viene detallado todo lo que es la parte comercial, que es tiendas de duty free, la restauración, las tiendas, aparcamientos, el alquiler de vehículos, la publicidad, todo esto lo tiene incluido dentro de la parte comercial. Y aquí vemos pues eso, cómo ha ido disminuyendo los pasajeros y esto que casi que te da igual. ¿Por qué? Porque estos son los datos que ha sido el último trimestre que no tienen nada que ver con lo que va a ocurrir en este trimestre que es ahora mismo, que termina en junio, que básicamente estas barritas de aquí van a estar a cero, porque no ha habido casi pasajeros, no va a haber ingresos, con lo cual olvídate de beneficios, imposible que tengan beneficios ni por milagro. Y entonces esto te queda muy bonito, pero lo que tienes que ver es lo que suele ser normalizar, que es el tráfico que suele haber en circunstancias normales, porque asumimos, obviamente si quieres invertir aquí, asumes que esto se va a volver a recuperar y que dentro de X tiempo va a volver a la normalidad. Yo asumo, bueno, ayer salió el presidente del gobierno en España diciendo que a partir de julio iban a reabrir todo y que por favor los turistas viniesen, que es básicamente los ingresos que va a tener AENA, ¿no? Si efectivamente esto es cierto, en julio se empieza por lo menos a recuperar y los turistas empiezan a quitar miedo y empiezan a volver, dale julio, agosto, septiembre, como muchísimo 6 meses que la cosa se vuelva a recuperar, ¿no? Esas son mis predicciones.
cada uno asume las suyas, ¿no? O sea, calcula lo que tú creas que sea correcto. Vamos a ver los números. La cuenta de resultados. Vemos que el último trimestre en ingresos ordinarios tuvieron 769 millones. Comparado con el primer trimestre del 2019, ha caído un 13%. Ya os digo que el siguiente trimestre esto va a ser casi un cero patatero. No va a ser cero porque tienen algo de ingresos. Hay algunos aeropuertos que en México no han cerrado al principio de trimestre. En Londres también hubo retrasos, como sabéis, que al principio no querían cerrar. Entonces, ingresos cero no va a haber. Pero asumamos, en el peor de los casos, que tienen ingresos cero, que no tienen ningún ingreso en el trimestre que viene. Porque lo que queremos ver es si es posible que esta empresa sobreviva y qué coste tendría, ¿no? Entonces, asumimos aeropuertos, ingresos cero. De comercial, cero. De servicios inmobiliarios, de internacional, de ajuste, lo que te dé la gana, todo, cero. No tienes ingresos. Los gastos en total tuvieron 782 millones. Que esto obviamente los van a ir reduciendo, y además, los ponen las notas en el último trimestre, pero ahí arriba también te pone que han empezado a reducir gastos, ¿no? Que es lo normal. Un caso peculiar, los gastos de personal, que son los salarios, que tiene aquí 123 millones de gastos, veis que incluso son más altos que en 2019. Esto no se va a reducir gran cosa. ¿Por qué? Porque al ser una empresa que mayoritariamente pertenece al gobierno, no han hecho ERTEs. No, el gobierno no va a empezar a despedir gente porque daría malísima imagen, sobre todo cuando está criticando que empresas despidan a empleados, ¿no? Entonces, es gracioso porque en España no han despedido a nadie, ya lo han dicho, ni van a hacer ERTEs, pero sin embargo en otros países como en Londres ya han empezado a reducir plantilla, a despedir gente o a hacerle ERTEs. Pero bueno, entonces el gasto de personal no se va a reducir y gran cosa. De aquí de gastos de explotación sí lo puedes reducir. Y amortización, inmovilizado, no es un gasto real 100%, porque esto, por ejemplo, puede ser los hangares, si te ha costado, yo qué sé, 1.000 millones construir toda una terminal, se va gastando supuestamente a lo largo de 20, 30 años, depende de cómo lleves la contabilidad, entonces cada año va perdiendo valor, ¿no? Porque luego después de 40 años supuestamente no vale nada, hay que tirarla abajo y reconstruirla. Mentira, porque así no funcionan los edificios. Pero sí que tienes cosas de gastos de maquinaria, de hangares, cosas de esas que efectivamente se deterioran más rápidamente, pues se están moviendo, son cosas que se mueven y que tienes que arreglarlas o reemplazarlas. Entonces, esto si lo quieres hacer correctamente, tendrías que ajustar todos estos gastos. Si te dedicases a hacer análisis y tuvieses que hacer una presentación. Pero en nuestro caso no tenemos que ser preciso. Asumimos el peor de los casos, que los gastos no los vamos a poder reducir, que son los 782 millones que tienen ahora mismo en el último trimestre. Miramos si hay algún gasto extraordinario por ahí, que yo no he visto nada así especial. Y suponemos 782 millones, cero de ingresos. Con lo cual, 782 millones que tenemos que tener en cash para el trimestre que viene, para por lo menos no quebrar, ¿no? Y seguir funcionando. Como vemos, donde están beneficios y resultados, pasaron del primer trimestre de 2019, que ganaron 136 millones, al último trimestre solo han ganado 23 millones. O sea, ha caído un 83% los beneficios. Y pues nada, el siguiente trimestre vamos a tener, según nuestros cálculos, menos 782 millones. Los peores resultados de la historia de AENA van a tener. No van a ser 782 millones, pero asumimos que sería el caso. Entonces decimos, bueno, pues ¿cómo lo vamos a pagar esto? Esperemos que tengamos efectivo. Si miráis el cash que tenía, que es lo que a mí me da miedo cuando lo miré hace un par de meses, el cash que tenía en efectivo a final del 2019, antes de la crisis, antes del virus, tenía unos 200 y pico millones, con lo cual muertos, o sea, no pueden pagarlo. Pero obviamente iban a tomar medidas, entonces o iban a pedir créditos o iban a hacer una ampliación de capital, y las deudas que tuviesen pendientes que iban a ser para este año seguramente las iba a refinanciar, ¿no? Entonces es lo que queremos averiguar, si han hecho este tipo de cosas, pueden hacer daño a la empresa, cómo se han endeudado y qué han hecho para conseguir el efectivo suficiente para poder hacer frente a estos gastos que tenemos, que en nuestro caso hemos dicho de 782 millones. Pues, a ver dónde estamos. Veis que ha terminado este trimestre con 1.083 millones. O sea, han pedido prestado, obviamente, y de alguna forma han conseguido subir a 1.000 millones
el efectivo. Si además te las notas, porque esto es a cierre de trimestre, o sea, a 31 de marzo de 2020, si te lees todos los documentos de la página web, veréis que hace nada han conseguido ampliar más líneas de crédito, han pedido más prestado. Total tienen 3.000 millones de efectivo. 3.000 millones de efectivo, si estamos diciendo que gastan 782 millones cada trimestre, eso te da para 9 meses. Entonces, de aquí a 9 meses, ¿creéis que no vamos a tener ningún ingreso en AENA en absoluto? No, van a tener ingresos. Entonces, básicamente tienen dinero de sobra. Entonces ya sabemos que no es un problema de efectivo, no van a quebrar, se van a sostener sin ningún tipo de problema, tienen dinero de sobra para pagar las deudas y los gastos por meses y meses y meses si esto se prolongase. Si además no se prolonga 9 meses, sino que efectivamente en julio, agosto empieza a recuperarse y vuelve a una normalidad, obviamente estos beneficios van a volver a como estaban más o menos antiguamente. Puedes ajustarlo a lo que tú calcules, pero, obviamente va a volver a tener unos buenos beneficios de 130 y tantos millones trimestrales sin ningún tipo de problema. Entonces puedes recuperar la acción, ¿vale? Habría que buscar, yo lo que estuve buscando, a ver si habían hecho alguna ampliación de capital. No han hecho ampliación de capital, con lo cual maravilloso porque el accionista no pierde valor. Entonces ahora nos preocupa, deuda. ¿Se han pasado con la deuda? ¿Qué tipo de intereses pagan? Pues también está muy bien aquí, que lo tienen puesto al final del todo. La deuda, a final del trimestre, ves que tiene para 2020, solo tiene que cubrir a la deuda 384 millones. Para todo el año de 2020, con los 3.000 millones que tienen, pagan sin problema los intereses de la deuda. Además, han refinanciado y han movido todo a más años. Entonces, ves que casi toda la deuda tiene vencimientos para después de 2025. Sumando este año, el 2021 y el 2022, te da 1.400 millones más o menos. Tienes dinero de sobra para cubrir todos los gastos de deuda y además no puedes seguir refinanciando, no hay ningún problema. Como es una empresa que es tan estable y tan segura, que tiene el gobierno detrás, la gente le presta facilísimamente. De hecho, es curioso porque el mismo gobierno hace créditos ICO que presta dinero a AENA y AENA se paga al gobierno, o sea, se está prestando dinero a sí mismo. O sea, entonces, el tipo de interés que está pagando AENA ahora mismo es un 1,26%. No tiene ningún problema. Los riesgos. Pues como os he comentado, el principal riesgo que tenía antes, porque ahora ya no lo veo con tanto riesgo, era el Estado. Al ser accionista mayoritario y el gobierno, ya sabes que puede tomar las medidas que les dé la gana, me preocupaba, digo, a ver qué va a hacer con el tema de los ERTES, a ver qué va a hacer, si va a tomar control de los aeropuertos o alguna cosa de estas. Por suerte, por ahora parece que el gobierno tiene bastante ignorado a AENA y les deja funcionar libremente y además les ha proporcionado ayuda mediante créditos. Entonces es un riesgo menor, pero bueno, podría darse el caso de que si esto fuese a más, de repente intervenga el Estado y diga, bueno, AENA nos privatizamos o alguna locura, ¿sabes? Es un riesgo. Yo no lo veo ahora muy preocupante. Sí que es preocupante el siguiente paso. Si esto se prolonga un poco más, van a empezar a quebrar algunos clientes. Entonces, tenemos que volver a mirar el PDF, la documentación, y dices, bueno, ¿cuáles son los principales clientes de AENA? Hemos visto que ellos mismos, que son los comercios que tiene dentro de los aeropuertos, el duty free, pero sí estaría bien saber las aerolíneas, cuáles son sus clientes. Así tiene algún cliente que sea tan importante que le pudiese dañar realmente de una forma grande. A ver, las tiendas, aquí vemos que aportan muchísimo a los ingresos, que obviamente no van a tener ingresos este trimestre, porque ya han anunciado en otro documento que habían reducido un 75% los gastos, o sea, los alquileres a este tipo de empresas. Les habían prolongado, les habían dado beneficios de que no pagasen durante 3 o 6 meses, a las aerolíneas también, el tema de los parking de aviones, y a los negocios, o sea, restauración y tiendas que hay en los aeropuertos. Entonces, para que estos negocios no quiebren y puedan seguir funcionando cuando esto se estabilice. Esto obviamente le daña los ingresos, pero luego se recuperará porque si no han quebrado estas tiendas, seguirán funcionando como funcionaban antiguamente, que me parece lo más correcto. Las aerolíneas es el problema más gordo que pueden tener,
¿Por qué? Porque vamos a ver aquí el 16%, 17% casi de las ventas, de los ingresos que tienen, vienen solo de Ryanair. Ryanair está ahora mismo en noticias porque están pidiendo ayudas al gobierno para que, bueno, pues porque como cualquier otra aerolínea en la situación actual, todas quebrarían si no tienen ayuda del gobierno. Son todas insostenibles en este momento si esto se prolonga. Entonces Ryanair, si quebrase, le caería los ingresos un 17%. Y dices, bueno, Iberia solo tiene un 9%. No es cierto. Iberia pertenece ahora a la empresa IAG, a la International Airlines Group, que suma Vueling, Iberia, Europa, Iberia Express, Air Nostrum, ¿vale? Y unas cuantas más, el British Airways y todas estas. Pero si tú sumas estos, básicamente IAG, lo que nosotros llamamos generalmente Iberia, representa casi el 50%, no, casi más del 50% de los ingresos por aerolíneas. Entonces, en el caso de que Iberia quebrase o tuviese que reducir muchísimo el tráfico aéreo después de la crisis, se puede ver menguado muchísimo los ingresos de AENA. Es un tema muy delicado. Norwegian Air, igual, hasta a punto de quebrar, ha llegado a un acuerdo con Air Lease, que ahora son accionistas, pero bueno, en general las aerolíneas están en una situación delicada y es el riesgo principal ahora mismo de AENA. Lo asumo que van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque ningún gobierno por ahora ha dejado que sus aerolíneas quiebren y sería un problema muy serio en temas de empleos y reputación para el gobierno que Iberia quebrase. Entonces yo creo que les van a ayudar, ya les están ayudando de hecho, y con que aguanten 2 o 3 meses más y esto se soluciona, no hay problema, pero tienes que tenerlo en mente. Y claro, estos son los que yo lo que asumo es esto, me puedo equivocar. Entonces tú calculas si esto va a ser así o no y tú decides. Y luego, por último, la reducción y eliminación del dividendo. También es un riesgo. Ahora mismo el dividendo de AENA corresponde más o menos a un 8% sobre el precio actual de la acción. No lo han eliminado. ¿Por qué? Porque al gobierno le conviene seguir cobrando este dividendo porque el último año cobraron 580 millones de euros en dividendo que le correspondía al Estado. No va a crecer, obviamente, porque no tiene ingresos. Parece este trimestre no lo han cancelado y van a seguir repartiendo dividendos igual que siempre, pero pudiese ocurrir que el siguiente trimestre, por algún tipo de acuerdo con el gobierno o con los bancos o con la deuda, lo que sea, decidan que lo correcto sea reducir este dividendo. Entonces ya no te pagan un 8%. Yo en mi caso asumo que no van a quitar el dividendo, con lo cual tienes ya un 8% garantizado, más o menos un 8% anual. Yo creo que de aquí a un año ha vuelto a operar como estaba operando anteriormente, con lo cual estará fácilmente a 150, 160, 170 por acción. Si lo pongo a 140, 150 es un 20 y tanto por ciento anual ya de retorno sobre el valor actual. Si además le sumas el 8% de dividendos, un 28%, casi un 30% de retorno en un solo año. A mí me parece muy buena inversión. Si reduces el dividendo, bueno, pues yo que sé, un 4% lo pongamos, obviamente la acción caerá un poco. Yo lo veo es una inversión bastante estable. Tiene estos riesgos, como os estoy comentando, pero yo no tengo intención de tener AENA a 20 años o a 15 años. Tendré que analizar lo que ocurre a lo largo de este periodo de tiempo, pero en principio mi intención con AENA es que esto se recupera un año y luego cuando se haya recuperado, pues decidir qué hago. Seguramente lo venda y decida en qué otra parte lo meto, ¿no? Pero bueno, esto mismo que he hecho yo, lo he hecho con otras empresas en el mismo sector, que os recomiendo, no los voy a analizar aquí porque si no el vídeo sería eterno, pero como mi intención es que sea educativo, que hagáis básicamente algo similar a lo que he hecho yo miréis estas dos empresas, porque yo también estoy un poco diversificado, no solo tengo invertido en AENA en España, tengo invertido en Zurich Airport, que es el símbolo FHZN, que es una súper empresa, también está muy barata, y otra también buenísima, que es el Grupo Aeroportuario de Centro Norte, que es una empresa mexicana que su principal aeropuerto gestionado es el de Monterrey. Os recomiendo que las buscáis lo mismo en Google, el nombre de la empresa, Investor Relations, inversores institucionales. Las de Zurich Airport podéis encontrar, tienen unas presentaciones buenísimas, muy detalladas
en inglés y obviamente la de Oma siendo mexicano, pues en español. Pero os recomiendo que las miráis. Yo tengo las tres empresas en mi cartera y bueno, pues ahí os lo dejo para si queréis comentarlas, me seguís en Twitter, ahí os responderé si tenéis dudas de alguna de ellas para que los miréis. Y nada, pues muchas gracias. Como siempre, si os ha gustado esta presentación de AENA, si os gusta este canal, por favor suscribiros al canal de YouTube. Y me podéis seguir, como siempre, o me podéis escribir al correo electrónico o seguirme en Twitter, que ahí siempre pongo todos los días algo.